En algún punto, de toda justificación, se apela, implícita o explícitamente, al principio de razón suficiente. Ahora, se justifica a sí mismo este principio con justificaciones como: es así, y listo. Corte arbitrario. Es así, porque así lo experimento, empíricamente refutable. Corte arbitrario. Es así, porque de momento, funciona, para mí. Corte arbitrario. Es así, porque no podría ser de otra manera. Manera. Corte arbitrario. Es así, porque es evidente. Corte arbitrario. Es así, porque lo estás viendo. Corte arbitrario. Es así, porque de otra forma se crea una regresión infinita. Corte arbitrario. Es así, porque de otra forma se crea un círculo lógico, vicioso. Corte arbitrario. Es así, porque sí. Corte arbitrario. Es así, y estoy seguro que en el futuro lo justificarán. Corte arbitrario. Es así, por el principio de razón suficiente. Corte arbitrario. Y lástima el to desde el final del vídeo, típico de un embrismo de lo absurdo, del victimismo y lo insostenible. Trilema de Munchausen, 1,1. Es así, incluso en el trilema de Munchausen, regresión infinita, círculo lógico, vicioso, o corte arbitrario. Y en la provisionalidad. Secuencia de procedimientos de justificación, fundamento. ¿Y por qué? La elección del procedimiento de partida es arbitraria. Primer procedimiento, A marcar registrada B y B marcar registrada C y. Es así, porque todo efecto tiene una causa. Expreso un fundamento, luego los fundamentos de este, tras luego los fundamentos de esos y así sucesivamente, hasta que, mi interlocutor exprese convencimiento, pormenorización al respecto suficiencia sea por ese último fundamento o por la regresión infinita que propone este procedimiento o desista en mi intento, agotamiento / frustración en cuyo caso, podría elegir pasar a cualquiera de los siguientes procedimientos. 2. Procedimiento, A marcar registrada B y B marcar registrada A. Es así, porque funciona y funciona porque es así aplicable también a la provisionalidad. 3. Era persona, científica. Expreso un fundamento, luego los fundamentos de este, tras luego, los fundamentos de esos, pero en punto, iteración, repito un fundamento, no necesariamente el inicial, esperando que, dicha repetición, círculo lógico, vicioso, resulte convincente, suficiencia, para mi interlocutor. En caso contrario, podría elegir recurrir al siguiente procedimiento. Tercer procedimiento, A marcar registrada B y B marcar registrada C. Es así, por ser evidente, axioma. Expreso un fundamento, luego los fundamentos de este, tras luego los fundamentos de esos, pero en punto, iteración, apelo a lo supuestamente evidente, corte arbitrario, esperando que, resulte convincente, suficiencia, para mi interlocutor. 4. Procedimiento y nota. En general, la obviedad de que, tanto en la regresión infinita, círculo lógico, vicioso, o corte arbitrario de la justificación, se recurre a un corte arbitrario, no parece ser reconocida por los participantes en un intercambio. Es decir, no se percatan o no reconocen su apelación a un corte arbitrario en su justificación consistente en que dicho arbitrario procedimiento de justificación, remite respectivamente a un implícito o explícito corte arbitrario, sea apelando a la constitución de una regresión infinita como justificación, o sea apelando a la constitución de un círculo lógico, vicioso, como justificación, o sea apelando directamente a un corte arbitrario como justificación. Parodiando un hartazgo. Basta nene, sí, dije vagina, vaginaria. Y, sintéticamente, PRS. Presumir, conocer justificaciones no arbitrariamente convincentes en la realidad y / o en lo real, es decir, el
PRS, en su acepción, no trivial, resulta ser contradictorio barra autocontradictorio, inconsistente en, no barra ri, justificación. Por inalcanzable y, en ello, inverificable e intransmisible, debido, específicamente a, por ej. Problema de los juicios universales barra alcanzar lo absoluto desde lo relativo barra otros FLC, pormenorización al respecto, barra etc. Y, el, PRS, en su acepción, trivial, resulta obviamente ser indiferenciador, es decir, un mero, DP. Obviamente, en cualquier caso, remite ineludiblemente a un, CAG. Corolario de esta confusión. A final de cuentas, la justificación última de todo, parece conducirnos a la dicotomía entre CIU, pormenorización al respecto, o, CRU, pormenorización al respecto. Escepticismo noseológico, 1. Corolario de mi escepticismo, para los que gustan razonar prejuicios a quien esté libre de prejuicios, que lo demuestre, que, equivalentemente, por lo paradójico, sería como pedirte que compartas un absoluto, pormenorización al respecto, desde lo relativo, pormenorización al respecto, y quizás apresuradamente expresada, por ej. En, dp, pormenorización al respecto, es decir, su crítica final, mi aparentemente, inagotable capacidad de problematizar toda afirmación barra opinión. Es que, si, tan solo, nos restringimos a su acepción, con tan siquiera que, dicho, CAG, sea injustificado en cierto grado y barra o no omniconvincente, ya se podría coherentemente problematizar barra negar este principio. Incluso, aún, problematizando barra negando la acepción, 2, de este principio que, en última instancia, vendría siendo como problematizar barra negar un, dp. Dicha problematización barra negación, no implicaría necesariamente, la adopción de una postura tipo escepticismo radical en principio, pudiendo incluso ser mal conceptualizada o extremada sin necesidad en consecuencia. Ni tan siquiera, estoy proponiendo ese, a mi entender actual, en la práctica, mal conceptualizado barra extremado sin necesidad como escepticismo radical que, hasta donde he logrado entender, no viene significando una postura de completa suspensión del juicio, ataraxia inalterable, felicidad inquebrantable y demás características empíricamente incapacitantes a las que se suelen recurrir con la intención de ningunear esta postura filosófica, sino un escepticismo práctico barra operativo barra utilitario, en síntesis y, para mí, a lo menos, próximo al escepticismo radical, sin algunas de sus problemáticas teleologías. Puedes dudar de todo o casi, pero operativamente hablando barra en la práctica, utilitariamente, te conduces, fundamentalmente, como un empírico racional moderado. Y, en ello, al problematizar barra negar el PRS, pormenorización al respecto, SCM, pormenorización al respecto nemaón y pormenorización al respecto, no ser inconducente barra hipócrita. Tan solo, seríamos prácticos hasta cierto punto nota. Permitiéndome la creación de un sintagma representativo del corolario del PRS, actualmente me decantaría por esperada irracionalidad última. Principio de uniformidad, 1. Regularidades específicas, particulares, en idénticas circunstancias, es decir, sin alteraciones significativas y obviamente, con dependencia del grado de precisión experimental, azar barra aleatoriedad barra caos, determinista pormenorización al respecto, actualmente alcanzable, una causa tiene siempre el mismo efecto. Obviamente, este principio, en cápsula barra contiene barra se cimienta barra se fundamenta inevitablemente, es decir, le es intrínseco, al principio de causalidad, pormenorización al respecto, con el que se lo suele confundir, y en ello, constituir un arrojadizo hombre de paja. Nota. Considero que, la crítica de Hume al principio inducción obviamente incompleta, debe remitirse al principio de uniformidad en lugar de hacerlo equivocadamente al principio de causalidad. Y
Confusiones, respecto de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, 1.1. Entonces, las comprobaciones experimentales de específicas relaciones de incertidumbre de Heisenberg, prueban la imposibilidad de una inmovilidad relativa en lo físico, o incluso más. Dichas comprobaciones experimentales, deben atribuirse necesariamente, a específicas relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Pues, creería que no. Puesto que, respecto de lo segundo, se descartaría por implicar confundir el modelo, pormenorización al respecto, con lo modelado, pormenorización al respecto. Y respecto de lo primero, hasta donde creo entender, tales correlaciones, no prueban, indefectiblemente, la imposibilidad de inmovilidad relativa en lo físico. Ya que, en principio, debería descartarse, que se tratase de una limitación experimental intrínseca que no tuviera relación con una necesaria imposibilidad de inmovilidad en lo físico, sino, con el uso de agentes físicos, que por sí solos, introducen cierto grado de incertidumbre, es decir, alteran el estado del sistema físico de forma imprevisible. Incluso, en no pocas ocasiones, se me ha argumentado que la imposibilidad experimental de alcanzar el cero absoluto imposibilidad, que se remite a la termodinámica, coeficiente de operación frigorífico, tiene su causa, en específicas relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Ni qué decir, de la extrapolación injustificada, que se hacen de específicas relaciones de incertidumbre de Heisenberg, a todo el mundo cuántico y como se ejemplificó, incluso a la termodinámica. Amén de lo anterior. Básicamente, el error consiste en que la existencia de específicas relaciones de incertidumbre de Heisenberg, como por ej. Posición y momento que debiera remitirse exclusivamente a la medición simultánea de observables magnitudes conjugadas complementarias independientemente del sinsentido o no de la interpretación que de ellas se proponga como paradigma y consecuentemente, a lo experimental, parece demostrar, sin lugar a dudas, en ciertos conocedores de ciencia, la necesariedad de una energía cinética potencial residual, no confundir con la energía de punto cero, en los sistemas físicos de partículas misma que, impediría, en estas específicas observaciones, aunque, erróneamente desde estas correlaciones, se suela extrapolar a toda medición, alcanzar una precisión arbitraria, obviamente, no infinita. Azar aleatoriedad caos, determinista pormenorización al respecto, del estado físico de un sistema. O incluso, el que, dicha limitación en la precisión experimental, se debe exclusivamente a que los valores de las magnitudes físicas a escala cuántica, no están bien definidos, es decir, carecen de realidad local e incluso, para no pocos, de realidad no local nivel de absurdez, solo apto para físicos trasnochados. Nota. Incluso más. No son pocos, los de entre esos, que proponen como causa de esa energía cinética potencial residual, a la no conmutables no conmutabilidad de operadores cuánticos en mecánica matricial, es decir, nuevamente, confunden el modelo, o, más precisamente, alguna de sus interpretaciones. Para el caso, aquel operador matemático, multiplicación en matrices, y sus limitaciones, que se eligió a sabiendas de ellas, para representar resultados experimentales, como si, dicha limitación matemática del operador, fuese la causa de dichos resultados experimentales, con lo modelado. Variables conjugadas complementarias. Observables conjugados en física son aquellas variables, que están relacionadas por una ley eso transformación matemática. Cero absoluto. Según parece, el coeficiente de operación frigorífico de una máquina frigorífica, depende de la temperatura del cuerpo a enfriar y de la del medio. Es decir, el coeficiente de operación frigorífico, tiende a cero, cuando la temperatura del cuerpo enfriado se aproxima al cero. Consecuentemente, la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto, no deriva de la mecánica cuántica.
Dado que, se trata de un concepto termodinámico, derivado exclusivamente de la eficiencia de las máquinas térmicas coeficiente de operación frigorífico. A ver. Si usamos la distribución de Boltzmann para calcular las propiedades de un conjunto de moléculas, tales como la presión de una muestra gaseosa, se encuentra que puede identificarse con el inverso de la temperatura absoluta. Concretamente, igual 1 kTK. Constante de Boltzmann y T. Temperatura absoluta. Es decir, siendo proporcional a 1 kT, cuando la temperatura sube, disminuye y viceversa. Sintéticamente. Puesto que, necesitamos realizar una cantidad de trabajo cada vez mayor, y en último término infinita, tornando así, imposible enfriar un objeto hasta una, igual infinita, mediante una secuencia finita de procesos cíclicos, para ser capaces de extraer energía de un cuerpo en forma de calor, cuando su temperatura se aproxima al cero absoluto, similar efecto, al de acelerar un objeto masivo a la velocidad de la luz. Nota. Se emplea la distribución de Boltzmann, debido a que, esta revela lo que podría entenderse como el significado molecular de la temperatura, es decir, la temperatura es el parámetro que nos indica la distribución más probable de poblaciones de moléculas en los estados disponibles para un sistema en equilibrio. La temperatura es un promedio estadística, remitido a los componentes de un sistema físico, energía cinética y potencial. Las relaciones de incertidumbre de Heisenberg remiten exclusivamente a la imposibilidad de medir simultánea y con arbitraria precisión observables conjugados. Relación de incertidumbre, energía-tiempo. Básicamente, remite a la energía de un sistema físico y el tiempo que tardamos en medirla. Si intentásemos medir, de forma instantánea, la energía de un sistema físico, no daría tiempo a que éste, siquiera transfiriera algún agente físico señal hasta nuestro aparato de medida. Y, si medimos la energía de un sistema físico, no nos es posible determinar exactamente en qué instante de tiempo lo hemos hecho. En síntesis, necesitaríamos un tiempo de medición infinito, para alcanzar una medida exacta de la energía de un sistema físico. Y. Determinismo, 1.1. Doctrina filosófica de la necesariedad, hipótesis científico-filosófica de inevitabilidad de lo acaecido, secuenciación inevitable de lo instanciado, que remite al principio de causalidad, pormenorización al respecto, aunque, erróneamente se lo remite, es decir, se lo confunde, al principio de uniformidad, pormenorización al respecto, independientemente del grado de previsibilidad, pormenorización al respecto, grado alcanzado respecto del principio de uniformidad, que podamos alcanzar desde la mecánica cuántica hasta el demonio de Laplace. Básicamente, en ciencia. Remite al determinismo científico, pormenorización al respecto. Problema de la medida. Siendo un sistema cuántico determinista, al menos, entre medidas, así como el medidor de su estado, entonces, ¿cómo es que su interacción resulta no serlo? ¿Determinismo, o qué? Si bien, suele ser común confundir determinismo, principio de causalidad, con previsibilidad, principio de uniformidad. También, se suele confundir azar/aleatoriedad, determinista. Teoría del caos, que presume un determinismo científico y apela a una previsibilidad estadística y ello, lo restringe al principio de uniformidad, con azar/aleatoriedad, indeterminista/ontológico imposible de probar, ausencia de regularidades, pormenorización al respecto, puesto que, indefectiblemente, nos encontraríamos inmersos en una inducción incompleta e incluso, implicaría que, lo acontecido, sería necesariamente irrepetible. Lo cual, a su vez implicaría, la existencia de cierto grado de previsibilidad, sabríamos, al menos, aquello que no acontecería.
Y sí, sé que esto no se condice con nuestras experiencias / observaciones, pero es que, a algunos, ni deletreándoselo. En cuyo caso, lo observado, refuta este tipo de azar / aleatoriedad imposible de demostrar al menos, que apelemos a replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, de términos y / o a lógicas para consistentes, pormenorización al respecto, y especialmente, estaríamos saltándonos, el incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto, mismo que, vuelve irrelevante, cualquier presunta demostración. Hasta donde creo comprender. El azar / aleatoriedad, pormenorización al respecto, puede ser epistémico u ontológico en lógica bivalente. Según el anterior análisis, de ser ontológico, es indemostrable, teóricamente por autor refutatorio, e inverificable, empíricamente por autor refutatorio entre otras limitaciones, y fundamentalmente contrario, a lo observado, la realidad. Ahora, de ser epistémico, el que se deba a una presunta no localidad inexistencia del realismo local, presuntamente probada, mediante la observación experimental de violaciones tipo Bella, pormenorización al respecto, o a las limitaciones en las actuales herramientas experimentales computacionales y / o mensurables, arbitraria precisión, en especial, respecto de la medición simultánea de observables / magnitudes conjugadas / complementarias independientemente del sinsentido o no de la interpretación que de ellas se proponga como paradigma, imposibilidad, al menos actual, de descubrir agentes físicos capaces de aumentar dicha precisión observacional, resulta ser, para mí, respecto de la existencia o no del libre albedrío, irrelevante. Pregunta, dirigida a adoradores insuficientemente críticos del conocimiento científico. Las fluctuaciones cuánticas, generación y aniquilación de pares partículas antipartículas de partículas virtuales, relaciones de incertidumbre de Heisenberg, las desintegraciones nucleares, actualmente correlacionada con los neutrinos, decaimientos de partículas elementales, como si, la desaparición nunca transformación, de estas, en forma alguna fueran causa eficiente de la aparición nunca transformación. De otras desconocimiento igual a causalidad. Las presuntas violaciones de las desigualdades tipo Bella, entre otras incertidumbres de la física modernas, son producto de leyes y constantes físicas actualmente desconocidas, caprichos divinos o del indeterminismo, azar / aleatoriedad ontológica. Y según el fisicalismo, la gran mayoría, de entre aquellos, asegurará que se debe exclusivamente al indeterminismo, azar / aleatoriedad ontológica, en forma alguna, confundible con indeterminismo, azar / aleatoriedad epistemológica. A lo que, descartando la imposibilidad de probar un indeterminismo, azar / aleatoriedad ontológica, restaría por concluir que, por descarte, dicho indeterminismo, azar / aleatoriedad ontológica, se deberá exclusivamente al producto de caprichos divinos. Y sí. Me gusta mucho usar la mayéutica, dirigida a quien cree no saber al respecto de algo, o la ironía socrática, dirigida a quien cree en algo erróneo. Aunque, para los estándares actuales de terquedad, en general, no logro ni siquiera mellar infinitesimalmente, la temeraria fe depositada en una afirmación flagrantemente inconsistente como el cosmos, la escala cuántica, es indeterminista, azar / aleatoriedad ontológica. Y nota, mi confusión, parece ser tal que, incluso puedo sembrar duda al respecto de lo anterior. Me gustaría recalcar que, obviamente, si comulgamos con que, parecen existir objetos, por ej. El cosmos, la autoobservación, la autoconsciencia, pormenorización al respecto, etc., cuyos modelos explicativos, por ej. De su existencia, o descriptivos, por ej. De sus características, remiten necesariamente a sistemas lógicos para consistentes o, a lo menos, de mayor poder expresivo, descriptivo / explicativo, al de la lógica bivalente.
En consecuencia, afirmar que el indeterminismo ontológico barra absoluto resulta ser necesariamente inexistente, implica cierto grado de contradicción en el modelo explicativo elegido. Corolario. No debería restringirse al ámbito de la lógica bivalente, la respuesta de si resulta inexistente o no, el indeterminismo ontológico barra absoluto. Determinismo científico, 1.1. Paradigma científico, postula que el cosmos evoluciona temporalmente hablando, en forma completamente condicionada, secuenciación inevitable de lo instanciado, aceptando a pesar de ello cierto grado de imprevisibilidad, pormenorización al respecto. Aunque, no son pocos, los que no dudan en acotar. Salvo, respecto de específicas mediciones cuánticas, la superposición de estados cuánticos y los sistemas cuánticos entrelazados, la evolución física del cosmos resulta ser determinista omnisciencia, quizás. Crítica. Ahora, haciendo a un lado lo autocontradictorio de aceptar un indeterminismo, pormenorización al respecto, barra indeterminismo procedimental, pormenorización al respecto, el resultado de dichas específicas mediciones cuánticas, resulta ser probabilísticamente determinista. Y, dado que, la estadística, a mi entender, implica un determinismo subyacente, cierto grado de uniformidad, algo así como, presumir barra necesitar la existencia de variables ocultas, que según, la interpretación de específicos experimentos de la actualidad. Presuntas comprobaciones de violaciones, por parte de la mecánica cuántica, predicciones, de las desigualdades tipo Bell, pormenorización al respecto de un realismo local, deberían ser necesariamente superlumínicas, y consecuentemente, violarían el principio de localidad clásico barra restringido, convirtiéndolo en un realismo no local. Además, recordemos que, si bien, todo debería ser reducible a fenómenos del mundo cuántico en consecuencia dependiente del mismo, la superposición de estados cuánticos y el entrelazamiento de estados cuántico, son fenómenos que, difícilmente mantienen su coherencia a nivel clásico. Por tal motivo, resultarían ser poco relevantes en dicho ámbito. Incluso más. Si bien, lo intento precisar mucho más en otro post. Aún, confundiendo el principio implicado, principio de causalidad, pormenorización al respecto, X principio de uniformidad, pormenorización al respecto, su ampliación al ámbito del cosmos, algunos, al menos, pretenden restringirlo al ámbito cuántico del cosmos, entre otros equívocos, no parecen preocupados por los resultados experimentales de SGF secuenciales, configurados con un diferencial angular de 0,080 entre SGFO, donde reaparecen orientaciones de espines presuntamente filtrados problematizando el presunto carácter intrínseco de dicha magnitud física, es decir, el considerarla como independiente del aparato de medida, pormenorización al respecto, que, por alguna razón, no prueban la realidad, en este contexto. La existencia de valores estados bien definidos, es decir, poseen realidad local o, para no pocos, realidad no local nivel de absurdez, solo apto para físicos trasnochados, de las propiedades físicas, independientes es decir, previos, ver R-E-PRI y realismo E-printer interacciones empíricamente irrefutable, pormenorización al respecto, de su medición. Menos aún, de la falsada equiprobabilidad angular y, aún así, injustificadamente presumida en estos SGF. Dato. Y, respecto de, algunas interpretaciones trasnochadas de los resultados experimentales de un interferómetro de Mach-Zehnder barra detector de bombas de Elitzur-Weidmann, de momento, solo acotaré que se presumen análogos al experimento de la doble rendija, Young, siendo que, he dejado constancia de mi postura respecto de similares interpretaciones trasnochadas de sus resultados experimentales en
pormenorización al respecto, ni qué decir, entre otras cosas, el hecho de confundir el modelo con lo modelado y el predecir, estadísticamente, con saber cómo funciona y barra o qué es, pormenorización al respecto. Nota. Incluso, me gustaría recordar que, en cierto número de polarizadores secuenciales, configurados con un diferencial angular menor a 90 entre polarizadores, reaparecen orientaciones del campo en presuntamente filtradas problematizando, el presunto carácter intrínseco de dicha magnitud. Corolario. Si resultase incomprobable la potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto, implicaría eso que el determinismo barra indeterminismo procedimental podría ser falso. Y indeterminismo, 1. Doctrina filosófica de la no necesariedad de lo secuencialmente instanciado, absurda hipótesis científico-filosófica confundida con una especie de azar barra aleatoriedad, pormenorización al respecto, caos indeterminista, algunos suelen referenciarlo como azar ontológico, identificando, a su vez, con el indeterminismo absoluto, pormenorización al respecto un absurdo dentro de un sinsentido. Ausencia completa de uniformidad, lo cual, se refuta al pretender demostrarse barra probarse el absurdo, siendo que, observamos cierto grado de uniformidad del sinsentido, que, debiendo rechazar al principio de causalidad, pormenorización al respecto, lo que constituye el absurdo lógico barra empírico antes mencionado, una no secuencial secuenciación, y excluirse del principio de uniformidad, pormenorización al respecto, erróneamente, se la suele referenciar, es decir, a la absurda hipótesis antes mencionada, a este más precisamente. A cierto grado de imprevisibilidad en el conocimiento científico mismo que, se remite injustificada y absurdamente a cierto grado de indeterminación, en principio local, en los valores de algunas, aunque, ese algunas, se totaliza injustificadamente, magnitudes físicas presente en la naturaleza, pormenorización al respecto. Nota. Considero, a dicha condición excluyente, inverificable. Puesto que, probar barra afirmar, la inexistencia de uniformidad alguna, implica necesariamente probar barra afirmar la existencia de cierta uniformidad por ej. Dado, a b, acaece en una única ocasión. Además de implicar que los posibles resultados de A deben necesariamente ser infinitos menos 1, condición inobservable incluso a escala cuántica. Salvo, en alguna lógica paraconsistente, pormenorización al respecto, en donde, a dicha autocontradicción no se le otorgue el valor de verdad. Falso, o se dé, a mi entender, un replanteo improcedente, pormenorización al respecto, de la definición del principio de uniformidad, volviéndolo inmune a dicha autocontradicción. Azar barra aleatoriedad barra caos, determinista 1. Pormenorización al respecto haciendo a un lado, sutiles o no, diferencias entre sus definiciones, proceso barra mecanismo, que remite al grado de desconocimiento de los estados físicos de un sistema, aunque, más representativo sería, no abstractos. Trata, respecto de sistemas, dinámicos, deterministas, comportamiento completamente condicionado, y muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales, pequeñas variaciones, en dichas condiciones iniciales pueden implicar, grandes diferencias en el comportamiento futuro. Lamentablemente, según mi experiencia, o se desconocen o se infravaloran o se malentienden, peor se comprenden, todos o algunos de los siguientes puntos. 1. Confundir azar barra aleatoriedad barra caos, determinista, es decir, cierto grado de imprevisibilidad con indeterminismo, independientemente de sí. Es epistémico u ontológico. Siendo que, cansado de repetirlo, el azar barra aleatoriedad barra caos, determinista, es decir, cierto grado de imprevisibilidad, remite exclusivamente al principio de uniformidad, pormenorización al respecto, a saber, en idénticas circunstancias es decir, sin alteraciones significativas y obviamente, con dependencia del grado de precisión experimental actualmente alcanzable,
una causa tiene siempre el mismo efecto. Mientras que, cansado de repetirlo, el determinismo barra indeterminismo, es decir, la necesaria secuenciación de sucesos, remite exclusivamente al principio de causalidad, pormenorización al respecto, a saber, todo efecto tiene causa. Confusión está, fuente de todo tipo de rebusques y falsos dilemas. Nota. Incluso, no deberíamos confundir completo desconocimiento de causas, con acausal. Las razones, por si no les son ya obvias, remiten a confusiones y absurdos previamente descriptos. 2. La inexactitud del conocimiento sensible, producto de una relación. Desconozco observaciones, en última instancia, independientes de algún observador, es decir, mediante un agente físico barra no físico, sea ésta, superable en cierto grado o no. Nota. No hay azar barra aleatoriedad, intrínseco barra ontológico, en barra o que se derive no improcedentemente de las relaciones de incertidumbres, puesto que tratan, exclusivamente, de la incertidumbre en la medición simultánea de observables barra magnitudes conjugadas barra complementarias independientemente del sinsentido o no de la interpretación que de ellas se proponga como paradigma, es decir, ni tan siquiera debería extenderse su aplicabilidad hasta abarcar todo el ámbito de la mecánica cuántica. 3. El déficit computacional, potencia de cálculo. 4. La recursión infinita, cálculos que se autoimplican. 5. Confundir azar barra aleatoriedad en la medida con indeterminación ontológica. 6. Confundir determinismo científico, pormenorización al respecto, con previsibilidad, pormenorización al respecto, y, consecuentemente, nuevamente confundir causalidad con uniformidad. 7. Y lo obvio, aunque, dado el número de veces que lo he expresado de forma diferente sin, por los dichos de mis interlocutores, siquiera haber sido entendido, me da que... Bueno. A saber, repito. El azar barra aleatoriedad, remite a un experimental proceso barra mecanismo. Lo restrinjo al ámbito de lo experimental, pues en lo abstracto, es decir, en lo teórico, el azar barra aleatoriedad es solo aparente, es decir, lo pseudo aleatorio. A sabiendas de que existen algoritmos que introducen valores experimentales presumidos como aleatorios, es decir, en última instancia, una presunción barra verificación circular usar, como semillas del algoritmo, las polarizaciones de específicos fotones provenientes de astros muy lejanos. Y, a fin de cuentas, el resultado, deviene siendo determinado por los valores de sus variables y las operaciones en ellas aplicadas, f, x, igual y. Este, a su vez, remite esencialmente a una específica secuenciación de propiedades y operaciones, es decir, a específicas entidades, leyes y constantes físicas. En consecuencia, derivar de ello, un azar barra aleatoriedad sea ontológica o epistémica, resulta ser un oxímoron en el ámbito teórico y un indemostrable, dado que se autorrefutaría al siquiera pretender demostrarse, físicamente, en el ámbito físico. Yo lo extendería al ámbito no abstracto, pero eso parece ser para otra década. ¿Algún atisbo de entendimiento? Bien. A ver qué pasa con lo siguiente. Según la casi totalidad de físicos teóricos barra experimentales y sus devotos, resulta obvio y en ello indiscutible, es decir, experimentalmente demostrado hasta el hartazgo, el azar barra aleatoriedad ontológica en forma alguna, una absurda interpretación del modelo manifiesta su seguridad divulgativa, el carácter intrínsecamente aleatorio, es decir, intrínseco de lo físico, de la naturaleza, si bien, algunos, al menos, lo restringen a cierto ámbito de la naturaleza. Con descripciones barra explicaciones como por ejemplo, una partícula, entidad física elemental, se presume regida por específicas leyes y constantes físicas, deterministas y, en ello, su evolución también se presume como determinista, mientras no se la observe, mida. En cuyo caso,
se presume regida por específicas leyes y constantes físicas, estadísticas y, en ello, su evolución también se presume como estadística, es decir, aleatoria barra no previsible respecto de los casos particulares, pero, con cierto grado de regularidad barra previsibilidad respecto del grupo. Acto seguido y sacándose de la manga, se afirma que estos resultados experimentales demuestran indiscutiblemente ahora sí, ya no hay posibilidad alguna de variables ocultas, locales o no, es decir, de algún grado de desconocimiento experimental o impotencia de cálculo, inexactitud del conocimiento sensible, déficit computacional, regresión infinita, etc. Que va, actualmente poseemos la suficiente, como para decretar infalible y coherentemente sí, sarcasmo, su inexistencia a la aleatoriedad intrínseca de lo físico. Como si la partícula en cuestión, posteriormente a tener un comportamiento determinado por ciertas reglas, pasase a tener un comportamiento indeterminado por regla alguna y, al mismo tiempo, es decir, sin siquiera despeinarse intelectualmente sí, sarcasmo, determinado por ciertas reglas estadísticas como si éstas no fuesen reglas en absoluto, pero de alguna forma reglaran. Mecanismo intrínsecamente inconexo de la barra es moneda barra es maravillosa barra S. Parodiando, de ahí el oxímoron mecanismo intrínsecamente inconexo y su maravillosidad que, aclarando lo que debiera ser obvio. Mecanismo maravilloso aplicable en pos de un azar barra aleatoriedad barra caos, indeterminista barra ontológico barra intrínseco barra absoluto barra afines sí, absurdos afines el absurdo de pretender haber probado irrefutablemente la no realidad y barra o la no localidad de las partículas, entidad. Entidades físicas elementales, de la MCC, ver RE y realismo printer interacciones empíricamente irrefutable, pormenorización al respecto. La partícula, entidad física elemental, en cuestión, espera, condición de cambio de sumisión, hasta que se la observe, mida, barra interaccione significativamente para, en dicho instante, cambiar su sumisión a algo con similares características paradójicas al mecanismo intrínsecamente inconexo de la barra es moneda barra es maravillosa barra S, aunque, y reconocido como tal mejor no incrementar el grado de paradojosidad innecesariamente y así, dificultar la adopción irreflexiva de sus devotos, ¿verdad? Consistente en virtualmente barra mágicamente barra fantásticamente barra divinamente barra afines, arrojar una moneda maravillosa, cargada o no, siguiendo, su cara maravillosa contrapuesta al piso alcanzado, en contacto con su cruz maravillosa, lo que determina barra condiciona completamente su comportamiento barra resultado reservado exclusivamente para niveles de idiocia profunda barra disonancia cognitiva insufrible. Ahora que, si el condicionamiento no fuese considerado completo, ¿a poco no sería necesario un nuevo mecanismo intrínsecamente inconexo para cubrir la brecha? Inmediata evolución posmedida, que, encontrándose en un presunto entrelazamiento cuántico, dicha moneda maravillosa se deslocalizara en cada una de las coordenadas de las demás partículas y conjuntamente dichas, ahora, monedas maravillosas determinaran barra condicionaran completamente sus comportamientos barra resultados, siguiendo, a su vez lo anterior, de alguna no paradójica forma, un condicionamiento incondicionado, es decir, de alguna forma, está regida por el mecanismo intrínsecamente inconexo de la barra es moneda barra es maravillosa barra es y, al mismo tiempo, no lo está. Recordemos que, se presume un resultado indeterminado, basado en una indiscutiblemente probada aleatoriedad intrínseca de lo físico barra lo ontológico barra afines. Y así, hemos logrado alcanzar finalmente los misterios de lo físico barra de lo mágico barra de lo fantástico barra de lo divino barra afines, que así sea. Sí, parodiando el oxímoron. ¿Alguna luz en la distancia? ¿Qué va? O los milagros no existen o están restringidos a otros. En ocasiones. El calla y calcula, parece evitar humillaciones.
Finalmente. Espero, aunque probablemente será sentado o ya estirado, que los científicos trasnochados, es decir, de insuficiente conocimiento epistémico, y filósofos trasnochados, es decir, de insuficiente capacidad de análisis, obviamente, descarto a los divulgadores y devotos, por considerar los casos perdidos o hipócritas del ya lo sabía cuando el paradigma cambie, se den cuenta de lo idiotas e inútiles que han sido aquellos que aseguraban demostraban probaban juraban etc. la existencia de un indeterminismo procedimental por ej. La recontraprobada experimentalmente, aleatoriedad intrínseca, ontológica, de la naturaleza. La de años de física y epistemología desperdiciado en la creación de fábulas respecto del mundo cuántico. Agárrate, la realidad cuántica supera a la ficción e incluso, a tu imaginación. Estudias física, chaval, y serás tan guay como yo. Nota, obvia. Si bien, el que un suceso cuántico por ej. Uso de SGF Sterninger Lach secuenciales, posea una probabilidad de ocurrencia observación del 100% 0%, es decir, posee un resultado suficientemente no aleatorio determinado predecible, aunque, incluso porcentajes intermedios, tendrían la misma necesaria implicación, no implican necesariamente la inexistencia de variables ocultas locales o no ver desigualdades tipo Bell. Pormenorización al respecto. Lo que, sí implica necesariamente, es el absurdo de sostener una aleatoriedad ontológica indeterminismo procedimental sea restringida a específicos sucesos, cuánticos o no, o peor aún, a la naturaleza, pormenorización al respecto, misma. Realismo interacciones empíricamente irrefutable, por si no quedase claro. Me gustaría puntualizar que, según mi experiencia, la casi totalidad de expertos y divulgadores de ciencia, confunden a las presuntas comprobaciones experimentales de las desigualdades tipo Bell, pormenorización al respecto, así como, otros resultados experimentales estadísticamente previsibles en mecánica cuántica, con una comprobación experimental de la inexistencia de un determinismo científico, pormenorización al respecto, como suelo repetir. Yo lo redirigiría al determinismo procedimental, pormenorización al respecto, aunque, para el caso, deviene siendo lo mismo, a raíz de las afirmaciones y actitudes de los confundidos. Peor aún, como lo he expresado antes, las asumen como una prueba irrefutable de irrealidad indeterminación incertidumbre aleatoriedad ontológica fluidez afines del valor, observable o no, de específicos estados físicos, es decir, afirman declaman haber comprobado empíricamente y de forma incuestionable, la existencia de un indeterminismo procedimental, pormenorización al respecto, caos ontológico absoluto intrínseco afines en cierto tipo de interacciones físicas profundizando en el absurdo o simplemente, no percatándose del mismo, a pesar de aceptar cierto grado de dependencia estadística en ellas. Y, debido a su confusión, la extralimitan inconducentemente fuera de dicho ámbito. A saber, hasta la naturaleza universo cosmos. Ignorando desestimando, entre otras limitantes observacionales, la posibilidad de un realismo local no local, variables ocultas, incluso, fluctuante entre detectores, símil. Modelo de oscilaciones de neutrinos, mismo que actualmente crítico, interpretación del mecanismo y variabilidad energética. Pormenorización al respecto, que se presumen localmente determinadas condicionadas. Y obviamente, desestimando insufrible y equivocadamente, los absurdos presentados en un mecanismo intrínsecamente inconexo de la es moneda es maravillosa s, pormenorización al respecto, parodia de algunos absurdos en su declamación. En conclusión.
En cualquier caso, eso no de no poseer un estado físico bien definido previo a la medida, pormenorización al respecto, detector barra interacción física observable, aunque, a mi entender actual, debería extenderse hasta incluir a la de coherencia cuántica de estados, o sería un incomprobable físico barra absurdo procedimental ya argumentados o un tecnicismo a saber. Al desestimar injustificadamente, dada la conclusión de este teorema, las posibles interacciones físicas, observables o no, entre la fuente y la medida. Es decir, en el peor de los casos, se remitiría a confundir poseer un único estado físico bien definido durante todo el trayecto hasta una medida, debido por ej. A la no observación de interacciones físicas algo así como atravesar la nada barra vacío cuántico no interactivo barra medio no interactivo, siempre me ha sorprendido que, para específicos tipos de espejos barra divisores barra afines, se presuma una interacción suficientemente débil en ellos como para no afectar barra no condicionar los resultados, en especial, de estos tipos de experimentos, barra afines, y posterior a ella con poseer diferentes estados físicos bien definidos durante todo el trayecto hasta la medida, debidos por ej. A interacciones físicas inobservables, temporalmente o no barra locales, pormenorización al respecto, o no, y posterior a ella. Básicamente, sin apelar a lógicas para consistentes, pormenorización al respecto, y barra o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, remite a que sea, al inicio de la trayectoria, justo antes de la medida o en cualquier instancia del trayecto, la partícula en cuestión, necesariamente barra metodológicamente poseería un estado físico bien definido localmente dependiente barra condicionado o no. Otra cosa es que sea empíricamente comprobable barra refutable y sin lugar a dudas. Entre otros factores limitantes del conocimiento, pormenorización al respecto, dicha limitación empírica, sería a razón de, pormenorización al respecto. Nota. Orden o desorden, irreversible. Los desarrollos recientes de la física y de la química de no equilibrio, muestran que la flecha del tiempo puede ser fuente de orden. Ya era así en ciertos casos clásicos simples, como la difusión térmica. Por supuesto que las moléculas de hidrógeno y nitrógeno, digamos, dentro de una caja hermética evolucionarán hacia una mezcla uniforme. Pero, calentemos una parte de la caja y enfriemos la otra. El sistema evoluciona entonces hacia un estado estacionario en que la concentración de hidrógeno es más elevada en la parte caliente y la de nitrógeno en la parte fría. La entropía producida por el flujo de calor, fenómeno irreversible, destruye la homogeneidad de la mezcla. Por lo tanto, se trata de un proceso generador de orden, un proceso que sería imposible sin el flujo de calor. La irreversibilidad conduce a la vez al desorden y al orden. Lejos del equilibrio, el papel constructivo de la irreversibilidad se torna aún más sorprendente. Oh. El fin de las certidumbres, Ilia Prigogine. Crítica. No me parece un ejemplo válido de una irreversibilidad que conduzca al orden, pues, difiere del enfoque tradicional en que dicho sistema físico, no resulta ser cerrado barra aislado, dado que, se necesita de un constante diferencial de temperatura en los límites de su volumen, energía no contabilizada, para que dicho orden se mantenga. Tratamiento de datos experimentales, manejo de errores 1. Exactitud. Valor normalmente desconocido que representa el grado de aproximación de una específica medida al valor real. Limitado por la pericia, el diseño y montaje experimental del experimentador. Precisión. Valor que representa el grado de dispersión de los datos experimentales. Limitado por errores de escala, resolución instrumental y su diseño, y errores accidentales, fluctuaciones imprevisibles e inevitables. Irreducible limitación experimental, ver nota. Pormenorización al respecto. Algunas precisiones. X, M. Valor medido. X, R. Valor real.
X, E. Error de escala si es medida directamente, se obtiene del instrumental. En caso contrario se obtiene por propagación. X, A. Error accidental en cualquier caso se estima estadísticamente. Exactitud. Dx igual a Bs, X, M, X, R. Precisión. Dx igual dx, E, dx, A, o max, dx, E, dx, A. Valor tratado. X igual x, M, barra más dx. Error absoluto. Diferencia entre el valor medido y su valor real, dx igual x, M, x, R. Error relativo. Razón entre el error absoluto y el valor medido, dx igual dx barra abs, x, m. Error porcentual. Error relativo multiplicado por 100, d% igual de x 100. Nota. Estos dos últimos valores, muestran cuán significativa es la incertidumbre de la medida respecto del valor medido. Historias consistentes. CH, NMC, 1,1. Solo otra formulación barra interpretación de la MC, introducida por Griffiths en 1984 y desarrollada por él mismo, Heyman, Ardley Omnes, CH, busca un formalismo cuántico para sistemas cerrados, el universo entero. Es visto como la manera correcta de desarrollar las ideas de Everett. Asigna probabilidades a todos los sistemas, micro o macro, usando la misma maquinaria y sin hacer referencia a mediciones o cortes aseveración. CH, constituye un acercamiento realista a la mecánica cuántica, que resuelve muchas paradojas cuánticas, incluyendo el problema de la medición, predicciones y retrodicciones. CH, posee una formulación para predecir barra retropredecir historias futuras barra pasadas, un conjunto exhaustivo de historias alternativas hacia el pasado barra futuro. Principios de CH. Dado un sistema, es posible construir marcos incompatibles. Por lo tanto, las siguientes reglas deben imponerse. Regla de un solo marco. Racionamiento probabilístico es inválido a menos de que se lleve a cabo usando un único marco. Principio de libertad. Uno puede usar el marco que guste para describir un sistema. Principio de igualdad. En términos de la mecánica cuántica fundamental, todos los marcos son igualmente aceptables. Principio de utilidad. No todos los marcos son igualmente útiles para contestar preguntas particulares de interés físico. CH, viola el principio de unicidad. Descripciones alternativas de un sistema físico siempre pueden combinarse en una sola descripción, desde la cual, todos los puntos de vista pueden derivarse como caracterizaciones parciales. Mediciones en CH. Las mediciones no juegan un papel especial en CH. Las mediciones son procesos que pueden ser descritos dentro de la teoría. Para hacerlo, es necesario seleccionar un marco apropiado, desde el cual se pueden calcular probabilidades idénticas a las de la regla de Bohr. Por lo tanto, a pesar de que las mediciones no juegan un papel especial dentro de la teoría, CH parece ser capaz de describirlas de manera consistente, dando lugar a los mismos resultados que la interpretación estándar. Objeciones tradicionales. Inferencias contrarias. El formalismo permite retrodecir proposiciones contrarias, cada una con probabilidad 1. Kent, 1997. Falta de poder predictivo. A. Las predicciones solo pueden hacerse condicionadas a la elección de un marco. B. El formalismo no especifica cómo seleccionarlo. Doukern-Kent, 1996. No persistencia de cuasi-clasicalidad. Genéricamente, historias cuasi-clásicas dejan de serlo abruptamente. Doukern-Kent, 1996. Probabilidades aproximadas. No aproximadas en el sentido de estar cerca de las reales, pero aproximadas en que dejan de obedecer los axiomas de probabilidad. Barrett, 1999. 4 nuevas objeciones en contra de CH. Problemas con la propuesta de relativismo de la realidad. Un asunto sobre condiciones iniciales.
Relación entre buses y evolución. Mediciones según CH. Condiciones iniciales. Dados los datos presentes, no existe un pasado único. ¿Cómo escogemos condiciones iniciales, necesarias para hacer predicciones y retrodicciones? Heyman y Hartley. Necesitamos una teoría independiente para las condiciones iniciales del universo. Si el pasado es relativo, ¿qué puede contar como evidencia para dicha teoría? Y fuente. Inconsistencias en la formulación de historias consistentes de la mecánica cuántica, Elias Ocon Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Crítica. Además, de las citadas. Pues, mejor no comenzar. Tan solo acotaré que, como otras formulaciones de MC, en ocasiones, se presume como no siendo una interpretación de MC, sino algo que excluye a lo metafísico, pormenorización al respecto. Superdeterminismo, 1. En filosofía, similar al fatalismo, pormenorización al respecto, en mecánica cuántica, el superdeterminismo, es una hipótesis científica que pretende evadir el teorema de Bell, pormenorización al respecto. Suele aceptarse que, el teorema de Bell, depende de asumir la existencia del libre albedrío, pormenorización al respecto, y en consecuencia, se autoexcluye de los determinismos, es decir, el teorema de Bell supone que, las mediciones realizadas en cada detector pueden ser elegidas independientemente entre sí y de las presuntas variables ocultas que determinan el resultado de la medida. Por lo tanto, resulta concebible que, alguien pueda explotar esta laguna para construir una teoría local de variables ocultas que reproduzca las predicciones de la mecánica cuántica. Sintéticamente. Un superdeterminista, no reconoce la existencia de oportunidades/posibilidades/alternativas, ver, pormenorización al respecto, determinismo procedimental, pormenorización al respecto, indeterminismo procedimental, pormenorización al respecto, etc., en el cosmos. Otra cuestión es, que algunos de entre ellos, le agregan una especie de holismo instantáneo, todo está, instantánea y actualmente interrelacionado, con el cual, observacionalmente no coincido, siendo que, hasta cierto punto, se podría descartar observacionalmente. Por ejemplo, emplazando el experimento dentro de una esfera lo suficientemente hermética como para asegurar la decoherencia cuántica de estados de su contenido o que se provoque dicha decoherencia cuántica de estados al contenido. Ergo, se descartarían las interacciones superlumínicas extraesfera, pudiendo usarse una fuente de energía y temporizador aleatorio interno. Bell y Super. Al parecer, en la década de 1980, John Bell discutió el superdeterminismo en una entrevista de la BBC. Y hay una manera de escapar de la inferencia de velocidades superluminales y acción espeluznante a distancia. Pero implica un determinismo absoluto en el universo, la ausencia total de libre albedrío. Supongamos que el mundo es superdeterminista, no solo con una naturaleza inanimada que funciona con un reloj detrás de escena, sino con nuestro comportamiento, incluida nuestra creencia de que somos libres de elegir hacer un experimento en lugar de otro, absolutamente predeterminado, incluido la decisión del experimentador de llevar a cabo un conjunto de mediciones en lugar de otro, la dificultad desaparece. No hay necesidad de una señal más rápida que la luz para decirle a la partícula a qué medida se ha llevado a cabo en la partícula B, porque el universo, incluida la partícula A, ya sabe cuál será esa medida y su resultado. Y aunque reconoció la vía alterna, también argumentó que era inverosímil. Incluso si las mediciones realizadas son elegidas por generadores deterministas de números aleatorios, se puede suponer que las opciones son efectivamente libres para el propósito en cuestión, porque la elección de la máquina se ve alterada por una gran cantidad de efectos muy pequeños. Es poco probable que la variable oculta sea sensible a las mismas pequeñas influencias que tenía el generador de números aleatorios.